pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy continuamos con el tema de los futuros ministros del nuevo presidente electo Santiago Peña. Nos acompañan hoy Claudia Centurión, futura ministra de Obras Públicas. Gracias por estar, Claudia. No, a vos, gracias por la invitación. Tan joven, Claudia, después vamos a hablar sobre su vida. El doctor Felipe González, futuro ministro de Salud. Gracias por estar, doctor. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Bueno, ¿qué les parece si hacemos la presentación, que en realidad es la presentación que hace Santiago Peña, el futuro presidente de la República, cuando va presentando y anunciando a cada uno de sus ministros? Empezamos con Claudia, ¿sí? A ver, vamos a Claudia Centurión. Nos damos cuenta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene una gran responsabilidad. Y encontré en Claudia Centurión que sea la primer ministra de Obras Públicas y Comunicaciones en la historia del Paraguay. Con el presidente Santiago Peña nos une un sueño en común, que es el de un Paraguay moderno, con una infraestructura que se conecte al mundo, que se conecte a la región. Claudia es una representante de esa generación de mujeres que están decididas a ser protagonistas en el Paraguay. Un reconocimiento a las mujeres trabajadoras, preparadas, formadas para llevar adelante una cartera que tiene una enorme relevancia. Desde Obras Públicas nos vamos a sumar al compromiso de puestos de trabajo de calidad, dignos, formales y así contribuir al crecimiento de nuestro país. El desafío es enorme, pero estamos convencidos de que podemos colocar a Paraguay muy rápidamente en un sitial de desarrollo económico, de un progreso económico que permita que todos los paraguayos también puedan estar mejor. Bueno, ahí está. Claudia, vamos a algunos datos personales tuyos. ¿Puede ser? ¿Cuántos años tenés, famoso? Cuando te lo conoces? ¿Cuántos años tenés cuando eras chica? Ahora, bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, ¿cuántos años tenés, Claudia? Tengo 44 años. 44 años, qué poco, Dios mío. Bueno, ¿y cuánto? ¿Estás casada? Más o menos. Sí, no, pero si tenés 63 te vas a dar cuenta que 44 es poquísimo. Bueno, ¿hijos? Sí, tengo un hijo de 4 años. Fui mamá ya de grande. Y realmente es el motor, ¿verdad? Sí. También la gran motivación de mi vida. Y casada. ¿Con un chileno 12 estás años, casado? con un chileno, ¿verdad? Sí, porque con claro, un chileno. a ver, vos estudiaste acá, luego fuiste al exterior. Sí, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Siempre digo orgullosa egresada de Es que quién de no, porque la verdad que Universidad hay dos Nacional. universidades acá de las que todos estamos orgullosos, no sé ahora, pero antes por lo menos eran emblemáticas, que son medicina e ingeniería, digamos, de la Nacional, ¿verdad? Son, creo que, las mejores, sin lugar a dudas. Y ahí, salir de ahí con un título en la mano generó en mí un fuerte compromiso también de devolver... Ingeniería civil, ¿verdad? Ingeniería civil. Devolver a mi país, ¿verdad? Esa capacidad que me otorgó al estudiar en la Universidad Nacional. Después, bueno, trabajé en el Ministerio de Obras Públicas 4 años y después me fui a Chile a seguir estudiando. Yo estaba muy inquieta por lo que pasaba en la región y en ese momento fue el boom también de infraestructura en Chile, ya por los años 2000, ¿verdad? Se dio ese crecimiento tan impresionante. Yo llego a Chile en el 2006 y me quedo hasta el 2015. ¿Y ahí le conociste a tu marido? Ahí la conocí a mi marido. Llegué al mes y le conocí. ¿En serio? ¿Y te casaste enseguida? No, me casé en el 2011. Ajá. Sí, mucho tiempo. Pero después me fui a Estados Unidos también. También. Estuve un año en la Universidad de Texas. Sí. Estuve becada por el International Road Federation. Y después ahí sí me comprometí y volví a Chile, ¿verdad? Ahí nos establecimos. ¿Y tu marido qué es? O sea, mi ¿qué marido trabaja? es profesor de educación física. Ajá. Nada que ver con mi profesión. Sí. Y en el 2015, cuando Santiago Peña me llama, me contacta y me dice, mira, el país te necesita, ¿cómo ves mudándote de nuevo? Bueno, eso permitió también un poco, no teníamos hijos en ese entonces ahí pudimos retornar en 15 días. ¡Ay, Dios mío! Me tocó cerrar 10 años de la vida. Le pedí por favor a mi marido que me acompañe solamente por 3 añitos, lo que duraba el gobierno. Sí. Y mira, ¿dónde estamos? ¿Cuántos ¿verdad? años más? Sí. Claro. Realmente tengo un compañero excepcional
que me permite desarrollarme profesionalmente y tomar Eso es fundamental. estos compromisos, ¿verdad? Sí, Tan sí, sí. importantes, así es que lo asumimos como familia, Claro, ¿verdad? sin lugar a dudas. Un personal training. Sí, Sí. tiene... Que también como hay... ella? Sí. Cuida la salud, ¿verdad? No, pero lo sensacional es, como dice ella, un compañero que acompaña todo esto, porque es difícil, de verdad, conseguir un hombre que quiera acompañar a su mujer, a veces quedarse en segundo plano, en términos, digo, profesionales, porque a lo mejor él dejó su familia, dejó todo, vino Dejó, contigo. así mismo. Son excepcionales, hombres excepcionales a los que hay que cuidar y mimar. Así mismo, ¿Pero le así mimás a tu mismo. marido? Sí, le Súper. remimo, sí. Bueno, así que Por cualquier eso- cosa por que eso- haga la denuncia sí le Por descuida. eso le tengo acá todavía. Claro, a mi lado. muy bien. Bueno, vamos con la presentación del doctor González, por favor. La pandemia nos ha demostrado la enorme vulnerabilidad de nuestro sistema de salud pública y la importancia de tener un sistema de salud pública moderno y que está al servicio de la ciudadanía. Le he pedido al doctor Felipe González, director del INERAM, que asuma el cargo de ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Para mí es una enorme satisfacción el haber sido invitado por el señor presidente para integrar su gabinete en el área probablemente más sensible, el área de salud pública. Tenemos una gran responsabilidad y yo tengo un compromiso de apoyar y de trabajar para que mejore el sistema de salud en el Paraguay y qué mejor que trabajar con una persona que forma parte del sistema de salud pública, que conoce el sistema de salud pública. Volvernos a ganar la credibilidad de la ciudadanía, llegando con medicamentos a todo el territorio nacional, es una de las prioridades del gobierno de Santiago Peña. Visualizo un sistema de salud pública más grande, más presente, con más médicos, más personal de blanco, que haya una mayor cobertura, no solamente en la capital, el área metropolitana, sino también en el interior del Paraguay. Bueno, realmente el doctor González lo conocemos mucho de la época de la pandemia, sobre todo, habíamos hablado un montón de veces, le tocó, digamos, batallar como otros médicos y personal de blanco, hemos hablado en muchas ocasiones con él. Doctor Felipe González, ¿cuántos años tenés? ¿Se cuenta o no? Sí, la dama dijo, ¿cómo no voy a Claro, es lo que yo digo, ¿por qué ocultar la edad? Que es tan hermoso saber que uno ya vivió tantos años. decir? 58, sí, es un lujo realmente. Sí, 58 años, casado, con hijos. Casado con 3 hijos. Ajá, y ya hijos grandes, obviamente. Hijos todos. grandes, ya 2 médicos, una psicóloga. Ajá, ¿tu señora a qué se dedica? También médica. Ajá. Ah, también dermatóloga, médica. Sí. Así es. Qué bueno eso, porque también a los médicos es difícil acompañar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue que Santiago te eligió? La verdad que me sorprendió también a mí porque se barajaban tantos nombres Sí. y realmente en el ministerio hay mucha capacidad, hay mucho talento y el que me haya considerado me llenó realmente de honra y probablemente digo yo que la visibilización que tuvo la institución a lo largo de la pandemia, el manejo, a pesar de muchas críticas, el poder salir airoso y dar esperanza a una ciudadanía que reclamaba a diario un sistema de salud lo más solidario posible, habrán sido parte de las cualidades que él en definitiva vio en mi persona y bueno, me convocó realmente y eso llena de satisfacción porque quiere decir que lo que venimos haciendo es reconocido. Ahora, vos no sos colorado, ¿verdad? Es lo que más de una vez me han dicho y yo creo que hay que entender las palabras del señor presidente. El ser humano de por sí es político. Ahora, político partidario no soy. Las personas tienen que ser políticas y hablar con los diferentes actores sociales. Así es la es. única forma de poder salir adelante. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Y tu trayectoria, digamos, en la función pública, ¿cuál es, doctor? Digamos, tenés experiencia, obviamente, sabemos lo de INERAM, digamos, pero ¿cuál sería tu trayectoria? Así es. Bueno, yo egresé como dice la señora ministra, de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Posteriormente fui residente en el Hospital Nacional, en Clínica Médica. De allí pasé de vuelta al Hospital de Clínica como centro madre.
De allí conseguí una beca, fui a Chile, a la unidad coronaria, a hacer un perfeccionamiento, terminé la residencia. Ah, los dos estuvieron en Chile entonces. Sí, terminé la residencia primero Sí. en la Universidad Nacional de Asunción, posteriormente conseguí una beca, voy allá, otra beca en la Universidad de Valencia. Y bueno, a lo largo del tiempo hice un énfasis en el área cardiovascular. Soy parte del plantel que hizo el primer trasplante cardíaco, que estamos próximamente a tener el día del trasplante, el 9 de julio, se celebra, se conmemora. Trabajás siempre con el doctor. El pionero en eso fue el doctor José Corbalán con Claro, su equipo. que después enfermó un poquito, entonces ya dejó. Está bastante bien él en este momento, pero él Sí. supo formar un equipo humano, supo educar para que todo el equipo realmente lleve adelante algo que era una quimera en ese momento, porque no Así se es. tenían las condiciones casi adecuadas, pero eso fue parte de la formación que también finalmente me sirvió para ir Y ahora normalmente asumiendo cargos cada vez de mayor relevancia, en gabinete posteriormente claro. del Ministerio de Salud Pública, después la gerencia, alta gerencia o la dirección general en el INERAM y Sí. lógicamente ya un bagaje de experiencia a lo largo de todo ese proceso, pasando por varias instituciones, Hospital de Clínicas, Instituto de Previsión Social y finalmente Ministerio de Salud. Hoy operás normalmente cuando haces trasplante ¿con quién? Con el doctor Marcos Melgarejo. Marcos Melgarejo. Así ¿Ves? Quería que lo digas, porque realmente qué hombre más sensacional y qué profesional también espectacular, ¿verdad? Así Bueno, este tema de tener experiencia en la función pública, digamos, es muy importante. Claro, uno tiene que empezar, o sea, eso no significa que alguien que no tenga experiencia en la función pública no pueda destacarse, digamos, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas el oficio es el oficio en todo en la vida, ¿verdad? Y esto les da a ustedes. Ahora, si vos tuvieras que decirme, Claudia, ¿vos estás afiliada a algún partido? Sí, yo soy colorada. Ah, vos sí sos colorada. No milito, Sí, sí, ¿verdad? pero sos afiliada al Partido soy Colorado. colorada desde los 17 años aproximadamente, Ajá. ¿verdad? Abrazo ese partido. Sí, lo digo muy orgullosa también, Claro, ¿verdad? claro. Es que como Aunque todo, no tiene nada que ver claro, como con toda esta organización, situación. ¿verdad? Tiene gente buena, gente mala, y si bien obviamente un partido que estuvo tantos años en el poder, digamos, décadas, 70 años, obviamente tiene sus luces y sus sombras, digamos, según los periodos, pero siempre se habla de las sombras y no de las luces, digamos, ¿verdad? Entonces eso también, quiere pasar últimamente también con las personas, Claro. pero esta estabilidad, por ejemplo, macroeconómica que tenemos, que somos ejemplo de repente y mirada de varios países en relación a ver cómo somos un país tan estable económicamente, pero nos falta la otra pata, que es la microeconomía, no solamente la macro, que es la parte social, la pobreza, ¿verdad? Que sin lugar a dudas tenemos índices que debemos superarlos, digamos, ¿verdad? Pero en líneas generales han hecho, algunas tareas la han hecho bien, digamos. Y aquí, mira, Así es. lo importante, yo creo que así como dice el doctor, es antes que nada somos paraguayos, Exacto, ¿verdad? así es. Y eso es lo que nos motiva finalmente. Y ahí el rol político es independiente, ¿verdad, doctora? Sí. A las circunstancias. Así tendría que ser. Bueno, De hecho, todos los partidos en su carta orgánica muestran lo mejor que pueden presentar. Finalmente son las personas las que hacen la diferencia. totalmente, Sí. totalmente. El factor humano siempre, ¿verdad? Bueno, a ver, Claudia, ustedes, le pregunto a los dos en realidad, ya tienen una visión de la situación, si bien obviamente no se sentaron, ¿verdad?, en el ministerio, pero me imagino que ya cuentan con alguna información del ministerio que les va a tocar, o todavía está muy limitada la información con la que cuentan, digamos, o ya tienen un panorama para decir, bueno, hay tal deuda, la caja está vacía, los proyectos están andando, pero por ejemplo sé que tanto en salud pública como en obras públicas la deuda, digamos, con los proveedores, en este caso con los constructores, es grande, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el panorama que tenés, que te espera, digamos, en obras públicas? Sí, nosotros arrancamos ya un trabajo de transición, ¿verdad? Exacto. Tenemos un equipo técnico trabajando, recolectando la información. Hubo mucha apertura, mucha disposición para la entrega. Ahora hay que obviamente analizar esa documentación y sí nos preocupa, por supuesto, la enorme deuda al sector constructor.
Eso lo estamos trabajando directamente, tiene digamos, el liderazgo el futuro ministro de Hacienda con Lea Jiménez, con la doctora Lea Jiménez como líder también del equipo de transición, digamos, direccionando, ¿verdad?, aquellas propuestas que vengan de los que son responsables de la generación de esa deuda, que es el gobierno saliente. Claro. Entonces, ¿cuánto más o menos, así a grosso modo, cuál es la deuda? Y en obras públicas, 350 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 230 corresponden a cesión de certificados, que es deuda que hoy ya se tiene directamente con el sector financiero, ¿verdad? ¿Cómo eso explicarnos, Cristiano? Y las empresas constructoras tuvieron la posibilidad de descontar sus certificados de obra con los bancos de plaza, con algunos bancos de plaza. Entonces, finalmente hoy esa deuda la tiene, si bien tiene que pagar, por supuesto, finalmente es el contratista el responsable final, el Estado de alguna manera interviene comprometiéndose a ese pago, ¿verdad? Claro, pero 350 millones en síntesis. En síntesis, ¿verdad? Le claro, deba ya sea la cuestión es, financiera claro, o directamente a los contratistas, pero son 350 mismo, millones. así mismo. Con una alta proporción en eso, ¿verdad?, de intereses, que es lo que también preocupa muchísimo, porque son intereses de mercado y ahí es donde el Estado tiene que ver la estrategia para que el pago de esta deuda sea la más barata finalmente. Pero ¿verdad? esta deuda, ¿verdad?, cuando vos decís 350 millones, los intereses en realidad, o sea, los que se están jorobando son los que tienen, a los que se les debe, porque los intereses no paga el Estado, digamos, sino que paga los intereses de esa deuda o también... los intereses paga el Estado porque contractualmente así ¿en está serio? establecido, ¿verdad? ¿Está que establecido? La mora de no los sabía que estaba certificados, establecido. Sí. Posterior a los 60 días, bueno, eso se establece en el contrato de obra. Qué bueno ahora, digamos, porque no siempre fue así, digamos, y cargaban con la deuda. Claro. No tan bueno para el Estado. No, está bueno para el Estado, pero sí para las empresas. Exacto, pero ahí ese es el problema, ¿verdad? Que te establece el contrato y esas son las reglas del juego y no es lo que está pactado, ¿verdad? No hay discusión sobre eso, pero finalmente es una deuda que se va, o sea, unos intereses devengados a tasa promedio de mercado, qué sé yo, a créditos de un año, por ejemplo. Claro. Entonces es hoy altísimo. es 15%, Claro, cuando el Estado imagínate. puede, que es lo que dice el actual ministro de Hacienda, o sea, el futuro, perdón, ministro de Hacienda, Carlos Fernández, bueno, tenemos que ir, ¿cuánto sale sacar un bono? Y a un interés mucho más accesible para el Estado y no seguir devengando intereses. Pero eso está por ley, digamos, o sea que no se puede cambiar. Está establecido en las condiciones de licitación, posteriormente en los contratos de obra, ¿verdad? Es así. Pero eso sí hay que cambiar entonces. Y lo que pasa es que porque yo entiendo que tiene le la pague. responsabilidad de pagar en tiempo y forma porque tampoco puede Sí, el constructor lógico, financiar la obra. Ya sé, pero lo que hay que ver no es... hay almuerzo gratis, ¿verdad? Hay que ver nomás cuál es el interés realmente. Exactamente. Porque ese es un poco caro el interés. Porque ¿qué hace el contratista? Claro. Tiene un contrato de obra y finalmente recurre a una línea de crédito que es a tasa de mercado. Claro. Y eso es un problema. Es un problema. Es un problema. ¿Y por qué hay tanta deuda, por ejemplo? A ver, ¿tenés idea o tienen idea ustedes por qué la deuda es tan alta? Digamos, ¿por qué no pagaron cuando tenían que pagar? Te pregunto. Esa es una gran pregunta. ¿Y a quién tenemos que hacerle? Y a los ministros de Obras y Hacienda que en su momento permitieron, ¿verdad?, esta situación. Hablan de la pandemia, de la necesidad, ¿verdad?, de avanzar con las obras públicas, pero... Ahora, sería interesante, de verdad, yo les pido a ustedes y a futuros gobiernos, no sé si me tocará, pero que se dé, cuando se da un corte, mismo por ustedes, que digan exactamente cómo reciben. Y que también pregunten ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no se pagó? Porque, ¿sabes que para todos usamos la pandemia? Yo estoy gorda por la pandemia, estoy flaca por la pandemia, me metieron los cuernos por la pandemia. No, o sea, digamos, veamos qué, ¿verdad? Por la pandemia, porque demasiada deuda hay, digo, como país. Me acuerdo que mucha plata, digamos, se trajo. Entonces, ¿por qué no se usó? Porque esto es una deuda, si vos me decís que está en un interés comercial, digamos, es monstruosa para el Estado. Totalmente. Mira, yo no dudo, ¿verdad?, en que la apuesta a las obras públicas, y las obras están, ¿verdad? O sea, esas obras ya están ejecutadas por las empresas. Es una estrategia a la que tienen que
apostar siempre en los gobiernos porque genera Totalmente de crecimiento. acuerdo. Eso no hay duda, Sí. ¿verdad? ¿Pero Pero por qué también no se tenemos que pagó? ser responsables y no podemos, o sea, si no hay financiamiento o no hay capacidad, bueno, se tiene que ¿Y tenés idea crecer. por qué? ¿Por qué no se pagó? ¿No sabes más o menos? Mira, yo prefiero interiorizarme más para comentar. Pero después nos vas a al respecto, comentar. Pero por supuesto que Tenemos que acá hay saber. responsabilidades y cada funcionario público que estuvo, ¿verdad?, en estas decisiones tiene que asumir su responsabilidad, sus consecuencias. Y bueno, hoy lo que se plantea es que pongan sobre la mesa cómo resolver también. Claro. Porque no puedes dejar. Después me vas a decir cómo resolver, a ver si tienen un Sí. plan, digamos. Doctor, ¿tenés idea cuál es la deuda, digamos, a los proveedores? Porque sé que el IPS es lo que tiene una gran deuda, no sé si salud también, digamos. La deuda de salud es enorme. Nosotros estamos entrando con los ministros que ya tienen de transición, que tienen que presentarnos este lunes con el ministro Borba, y vamos a empezar a recibir documentación real porque hasta ahora lo que tenemos es lo que está en el portal, y lo que está en el portal es muy limitado. Pero más o Sabemos que menos, la ¿cuánto? deuda es muy superior. ¿Y qué es lo La que deuda está? con Cifarma, tanto el Ministerio como el Instituto de Previsión Social suman aproximadamente 427 millones de dólares. 427. De los cuales millones. el 50% de cada una, casi 270 es de salud y el resto es de IPS. Sé que 50% tienen los documentos ya en, digamos, expedientes corriendo, y el resto están todavía con los expedientes en proceso de llenar los requisitos para ser reconocidos como deuda. Entonces hay una serie de trámites administrativos todavía para poder saber realmente, y se vienen librando aún más pedidos. Entonces, saberlo vamos probablemente después de que nos reunamos en forma física. O sea, partimos de esto. Solamente esto es Cifarma. Por eso. ¿Cifarma qué es? Cifarma es toda la parte de medicamentos y insumos. Por eso partimos de esto. Solamente acá de eso. partimos. Aparte de eso, lógicamente hay gastos en combustible, hay gastos en seguridad, en alimentos, en limpieza, en infraestructura propia, y también en los programas muy importantes como son los del INCAN para los oncológicos, parte de lo que hace al programa ampliado de inmunizaciones también, que tiene una deuda abultada, y otros programas así como el del SIDA y otros que me van pasando reportes de sus deudas, y realmente es importante. Bueno, el presupuesto con que nosotros probablemente vamos a contar este año, que se está presentando, es de 1.080 millones de dólares aproximadamente, de los cuales el 50% son gastos rígidos, ya salarios asegurados al personal de Blanco, y si ves, ya prácticamente lo que queda no llega a cubrir lo que es la deuda que están dejando, incluso más, pues, porque ahí van a aparecer más documentos. Claro, porque aparte de esta deuda, digamos, que ya estamos a mitad de año en realidad, ustedes asumen en agosto, ¿cuánta plata encaja? Eso no saben cuánto les queda. El ejercicio fiscal generalmente comienza, ya te dan un plazo hasta octubre para hacer las presentaciones de últimos llamados de licitación. A partir de ese momento hay un corte administrativo y el Estado pasa en un estado de latencia de noviembre, diciembre, enero. Y es tan perverso que recién después de firmar el presidente digamos, los documentos que habilitan el nuevo presupuesto y la reglamentación propiamente dicha, Salud Pública arranca recién en el mes de marzo. Dios Hay un mío. periodo demasiado largo, y eso es algo que ¿Y eso no se vamos puede a tener acortar? tenemos que Obras empezar. públicas igual. Tenemos que empezar a hablar con los diferentes actores, y esto tenemos que cambiar. La Claro. realidad de la salud pública no puede esperar tantos meses de ausencia. ¿Y por qué se espera tanto? Y porque es el régimen normal de confirmación de un nuevo presupuesto que tiene que ser convalidado por el Ejecutivo y posteriormente reglamentado. Y hasta que Hacienda no lo reglamente y ¿Por la qué misma tardan cartera, tanto? es demasiado para la espera. Es lo que Sí. realmente yo digo, que los directores de los diferentes hospitales y también de los diferentes entes pasan un periodo de mucha presión, porque las deudas siguen, Claro. los gastos siguen,
y todavía no hay desembolso. A partir de marzo comienza A ver, desembolso recién. la disponibilidad presupuestaria y desembolsos que van viniendo, pero nuestro calendario realmente es muy exiguo. Entonces el Estado tiene que reformarse, honestamente. Claro. Que finalmente arrancan los pagos para fines de marzo, prácticamente Totalmente. abril, Entonces, Dios vamos mío. a lastimosamente siempre dar falsas expectativas mientras no haya una reforma real del Estado y sobre todo en áreas muy sensibles como salud, que tengamos una continuidad de los procesos y que ningún administrador, sea quien fuere, hoy Sí. me va a tocar a mí más adelante, pero los que tuvieron anteriormente tuvieron los mismos desafíos y las enfermedades son del día a día Claro, las y hay que dar enfermedades no respuesta. paran, así Entonces, es. por eso es que siempre el sistema de salud queda en deuda con la ciudadanía. Los procesos son, no podemos estar a la misma par entre uno De y las otro. necesidades, Así claro. mismo. Con esta situación que decían, una gran deuda, todo este tema del presupuesto, que después se les vienen unos meses, digamos, lo mismo que pasa ahora en realidad, ¿verdad? Tanto tiempo entre que gana un presidente y que asuma, digamos. Eso Todas esas tiene que cosas cambiarse. hay que cambiar. ¿Cómo fuiste recibida en el sentido, cómo fue recibido tu nombramiento? Ustedes que me imagino que están en las redes sociales, saben qué les critican, qué no, etcétera, etcétera. ¿Y cómo enfrentás eso? Porque uno no le da gusto a todo el mundo, ¿verdad? Es difícil, todo el mundo te quiere Romerito, no existe, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuáles fueron las dificultades cuando se dio tu nombramiento? Hubo algunos sindicatos que se pronunciaron, ¿verdad? No sé qué tal estás con los que vas a trabajar directamente, que son las empresas de construcción, etcétera, etcétera. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estás pisando? ¿Tu primer pie fue con el derecho, con el izquierdo? No, absolutamente. Yo creo que con el derecho, Ajá. ¿verdad? O sea, enfocada, por supuesto, en esos mensajes positivos, Sí. de muchísimo, en primer lugar, compañeros, ¿verdad? Del MOPC, los sindicatos que sí inicialmente también se pronunciaron de manera positiva, los gremios. Yo siempre veo el vaso medio lleno, Sí, ¿verdad? qué bueno. Así hay que con ser. mucho positivismo en mi forma de ver la vida. Y con los que te criticaron, digamos, ahora que los conocés, me imagino, como vos estuviste en el MPC, te pregunto, más o menos, ¿sabés qué sindicatos son? Porque dice que en cada función pública hay tantos sindicatos que yo ya no sé Sí, más cuáles. realmente ¿Vas a hablar con ellos? ¿Hablaste? Claro. ¿Te sentaste ya? ¿Te vas a sentar, obviamente, una vez que estés? Porque yo siempre digo, conversando la gente se entiende. A veces tienen un preconcepto de uno, ¿verdad? Un prejuicio, o están a la defensiva, y todo eso se puede limar, ¿verdad? Sí, increíblemente no conozco a la firmante de un comunicado de un sindicato de mujeres, ¿verdad? Eso sí, realmente me llamó la atención porque contrariamente recibí también muchísimos mensajes de las mujeres y Claro. tanta esperanza y una, como digo, sororidad, ¿verdad? Entre las chicas, entre las mujeres trabajadoras. Pero bueno, sí, tomé contacto, vamos a reunirnos oportunamente. Sí, ya tuve oportunidad de reunirme con otros sindicatos, con quienes también recibí, de los que recibí mucho apoyo. Y bueno, la oportunidad de conversar, ¿verdad? siempre digo, Primero hay de que me conozcan. Claro, sí, siempre yo digo a la gente, a no ser que tenga un antecedente nefasto, digamos, pero siempre hay que dar una oportunidad al nuevo ministro, a la nueva ministra. Vamos a esperar a darle un tiempo para poder evaluarlo, ¿verdad? Así mismo. Así es que yo espero que esa tolerancia exista siempre para dar un tiempo para evaluar y después, bueno, si les va mal. El próximo de Santiago me había dicho, sí, le voy a poner a fulano, mengano, a sultano, me estábamos comentando y decía, y mira, Mina, todos están a prueba, como todos estamos a prueba, en todo lo que hacemos en nuestra Todos vida, los ¿verdad? días, sí. Entonces, bueno, ustedes están a prueba, ¿saben? Y nadie se tiene que enojar cuando se los cambia porque no rindieron lo que por lo menos él esperaba o la gente esperaba, digamos, es así. A veces inclusive los cambios son injustos porque a veces se usan como fusible también a los El ministros, fusible, ¿verdad? el primer Sí, fusible de un presidente. Ustedes son conscientes de esto, doctor, Por ¿verdad? supuesto. Y de hecho, cuando hablamos con el señor presidente, justamente hablamos de esto. Es algo que se dio, que muchas no lo esperaba realmente, pero como vuelvo a repetir, el haber sido considerado, eso da una obligación de poner todo lo de uno para llevar la difícil tarea adelante. Porque finalmente, si nuestra tarea es buena, el reconocimiento es al señor presidente
Y bueno, y como decía en ese video, lo que buscamos es que la ciudadanía vuelva a confiar en sus autoridades de salud y realmente poder llegar con el anhelo que ellos tienen. Es muy difícil, la carga no va a ser rápida, pedimos un poquito de tolerancia y paciencia, pero sí tenemos que llegar a dar la transformación que queremos. Eso sí es el compromiso que tenemos. Ya en gestión tengo comprobado de que no todos pueden estar de tu lado. Siempre hay voces disonantes, pero el trabajo cotidiano y el haber llegado a conformar las unidades que he hecho en el hospital hicieron que los primeros beneficiarios sean los que estaban en contra. Y así uno les va ganando. Claro. No hay que demorarse, hay que trabajar denodadamente y demostrarle a la gente con trabajo y resultados que lo que se está haciendo de manera acorde. Así es. ¿Cuál es la prioridad en obras públicas, digamos? ¿Cuál va a ser la política de Santiago Peña y tuya, a través tuyo, en obras públicas? Aparte de intentar pagar las deudas, que no sé si tienen un plan, digamos, de cómo lograrlo. Sí, bueno, eso se está trabajando, como te comentaba, con Hacienda directamente. Pero hay un plan, hay una forma. Todo lo que vamos es teniendo a las personas en el centro de la gestión, ¿verdad? Queremos agilizar los procesos, generar también esa confianza en la ciudadanía y en los gremios, ¿verdad? Las empresas constructoras de que van a saber que van a tener reglas claras y que siempre se va a respetar la mejor oferta para el Estado paraguayo, la mejor oferta que tengamos sobre la mesa, ¿verdad? En ese sentido, mucha determinación, mucha firmeza. Yo llevo años, ¿verdad?, en el proceso también de la preinversión, de la preconstrucción, digamos así. Es que voy a poner mucho ojo en que las reglas sean claras y olvidarnos de los trajes a medida, ¿verdad? Eso ahora, una de las cosas que o no fue claro o algo falló o fue el gobierno anterior donde vos estabas también o fue el actual, el tema del Metrobús también es algo que, digamos, se mediatizó mucho, ¿verdad? Y realmente fue una cuestión que se dejó a media. Yo no sé si tiene culpa el gobierno que es el que suspendió, o ustedes, digamos, que iniciaron mal cuando las cosas de repente, los proyectos no son tan claros o dependen de la famosa franja de dominio cuando es en las rutas, ¿verdad? Que se inician a obras sin liberar la franja de dominio, después a veces... lo del Metrobús, ¿qué pito tocabas vos con el Metrobús para saber hasta dónde llega tu responsabilidad o no, digamos? No, directamente involucrada en el proyecto, en la gestión de ese proyecto, yo no estuve en la Ruta 2, en el corredor bioceánico, en los proyectos con financiamiento privado, que hoy también son una realidad. Nosotros, incluso en la Costanera Sur, habíamos ya arrancado el proceso de licitación, tuvimos mucho trabajo y mucho éxito en justamente esta etapa de preinversión, ¿verdad? Donde lo que se hace es, se estructuran los proyectos, se sacan a licitación y todo un proceso tan delicado de adjudicación y arranque de esas obras. Hablando de las prioridades, Mina, nosotros tenemos como prioridad el transporte público. Tenemos que dar respuestas inmediatas al tema de transporte. Metrobús en particular, un tema que hoy está siendo analizado en la Fiscalía, no es un problema del MOPC en términos de el Metrobús propiamente tal. Sí. Pero en MOPC, ¿qué persiste? El problema de transporte, ¿verdad? Persiste. Y la reconversión urbana finalmente que tengamos que arrancar o retomar, porque tenemos deficiencias en drenaje, en agua, en los sistemas, los cables eléctricos, ¿verdad?, que están todos colgados y no permiten tampoco ensanchar las pistas. O sea, una serie de servicios que pero el transporte van a hacer énfasis en ese problema. Eso es lo que me pidió el presidente de Santiago Peña. Qué importante. ¿Y tenés idea, digamos, cuál es una vía? Porque me acuerdo de ustedes que estuvieron en Chile, pero no sé si esto es cierto, lo que me comentaron, ¿verdad? Que hicieron millones de viaductos, porque vos podés decir, voy a agilizar el tránsito haciendo viaducto, pero que en realidad eso no terminaba hasta que dijeron, acá el tema es que hay que poner un buen transporte público para que la gente use menos su auto para ir a trabajar y esto alivianaría todo, digamos, ¿verdad? Creo que es así, ¿verdad? Es así. La solución no es hacer tantos viaductos, sino que tener un buen transporte público.
Claro. ¿Y cuál sería, digamos? Es exactamente lo que decís, cuando, por supuesto que son necesarias las obras de infraestructura, ¿verdad? Eso no hay duda, pero induce al uso del vehículo privado, digamos. Entonces, lo que nosotros queremos es mejorar el transporte público para inducir el uso del transporte público y salgan autos de la ciudad. ¿Cuál es la vía? ¿Qué sé yo? Tren de cercanía, se habla, otros dicen, no, el tren es muy caro, hay que hacer otro tipo de proyecto. En vez del Metrobús, ¿qué le suple al Metrobús? Mira, mi análisis de la problemática es así. El tema de transporte es una ciencia de la ingeniería y nosotros en primer lugar tenemos que fortalecer nuestro viceministerio de Transporte con técnicos que puedan analizar y proponer las mejores soluciones para nuestra ciudad a partir de modelaciones, a partir de encuestas origen-destino, cómo se mueve la gente, qué es lo que necesita. Y después tenemos una cantidad de acciones, carriles exclusivos, líneas expresas, ¿verdad? Que no paren en todas partes, que puedan garantizar, digamos, relativamente el tiempo de viaje de las personas, aplicaciones, la tecnología, semáforos en ondas verdes, una serie de medidas otra vez, ¿verdad? Que apoyan estas soluciones que se dan a partir de... Y estas soluciones, digamos, que vas a contratar gente, obviamente técnica en tal cosa, etcétera. ¿Cuánto tiempo? Porque el tema es que tienes que contratar, no sé, ya, diferentes técnicos para ver cuál de los proyectos a la par, no es así. Y a veces técnico, no, la verdad que no me gusta, y a veces otro técnico. Vas a tener que ver 2 o 3 opciones y optar y empezar a ejecutar. Sí, ya tenemos algunos proyectos sobre la mesa que estamos analizando. A corto plazo, a mediano. A muy corto plazo. Y como te decía, una vez que sabemos las soluciones, desde la mirada técnica tenemos que sentarnos a trabajar, por supuesto, en esta conversación ya desde el arranque con los gremios también transportistas, para proponerles, ¿verdad?, los cambios que tenemos que hacer. Y hay mucha apertura también de parte de ellos para poder acompañar estas soluciones. Pero qué bueno, o sea, te vas a hacer énfasis en el tema del transporte. Totalmente. De hecho, en Chile estudié varios años, trabajé muchos años en empresas que estaban muy vinculadas al sector de transporte estratégico, modelaciones, trenes, ¿verdad? Soy también una fanática de los trenes y sobre todo de que se pueden hacer, ¿verdad? Claro. Que no necesitamos... condiciones especiales o estar en el primer mundo para tener un buen sistema de trenes también acá. Hay que ver nomás, porque están casi todas ocupadas las vías, digamos, pero es todo un drama eso, que se empiezan los proyectos y después no se pueden continuar por eso, ¿verdad? Cuando hay una ley, inclusive, que si el bien común, digamos, que está por encima del bien particular, digamos, y se debe expropiar, digamos, pero bueno. Y cuando una ciudad no siguió un patrón de modelo, de construcción, donde cada uno se metió en vías que no correspondían, les hace mucho más difícil hacer el estudio realmente. Sí, sí. Tenemos que ir a la pausa, pero si vos me tuvieras que decir, después lo desarrollamos luego de la pausa, ¿cuáles van a ser los ejes? En el sentido de decir, claro, vas a tener que atender todo, pues salud es terrible. Pero si vos decís, mira, yo quiero hacer eje de que el día que salga, que el señor presidente y yo podamos decir, bueno, fue la administración que dejó los hospitales con remedio, fue la administración que hizo más hospitales, que fue la administración que, a ver, ¿cuál va a ser, digamos, tu característica? ¿O vas a hacer énfasis en qué, doctor? Nosotros tenemos que, vuelvo a decir, ganar la confianza de la ciudadanía. Y para eso lo primordial es evitar el gasto de bolsillo. Tenemos que llegar con los medicamentos, que es lo más reclamado en todas las visitas del señor presidente a los diferentes... medicamento es lo más reclamado. Es lo más reclamado, medicamentos, porque hay una realidad. La caída del poder adquisitivo post pandemia es muy elevada. Muchos quedaron en situación muy vulnerable y hoy la medicina es un lujo. Realmente uno se aboca más a tratar de cubrir esa necesidad que es el hambre. Y estamos viendo incluso en los hospitales de que familias enteras se llegan a los hospitales buscando un plato de comida. O sea, la pobreza ha aumentado realmente. Sí. Entonces tenemos que ponernos al lado de la gente y de sus necesidades. Ese va a ser el eje fundamental. Después ir fortaleciendo todos los procesos, lógicamente, digitalizar al sistema. El sistema tiene que tener predecibilidad. Yo no puedo estar esperando de que me digan cuáles son sus necesidades si no tengo trazabilidad de lo que me piden. Allí es donde tenemos un montón de fugas y
debemos de tener Pero un eso ya no dominio estaba de acaso eso. digitalizado todo, supuestamente. Hoy llega a 200 hospitales, ha crecido mucho en este gobierno, pero todavía no, tenemos 1.500 establecimientos, es mucho lo que nos llega. O sea, tenemos por delante un montón de desafíos, pero tenemos que llegar a todos los puntos Claro, porque y entonces, tener un dominio real, de la mejorar situación. el sistema de reparto de todos los insumos y medicamentos, esa logística para que llegue en tiempo y forma a los lugares Ahora más distantes. Vos, Es vos muy vas a tener que difícil. tener, a ver, digamos, un encargado, un departamento luego de logística, ¿verdad, doctor? Totalmente. Porque para poder saber, bueno, que ya se está por acabar la gasa en Quibdó, ¿verdad? Se está por acabar tal cosa y acá, como para que No antes que solo- se acabe, vos ya puedas enviar, ¿verdad? Tiene que haber una conectividad con Sí. esos niveles y en la medida que se entrega tenemos que tener el feedback de retorno de lo que se está utilizando y cómo se está utilizando, porque las fugas son importantes. Eso también hay que ver la forma de ir controlando, de que los procesos tengan trazabilidad y tengan transparencia y finalmente puedan llegar al consumidor final, que es el paciente. Vamos ya a la pausa y lo que te quería consultar es, ¿hasta qué punto, digamos, salud puede hacerse cargo en realidad de todos los medicamentos? ¿O en realidad tenés algunos básicos que podés garantizar como Estado? Porque el Estado no tiene la plata suficiente. Así Por es. ejemplo, en otros países, porque hay que también ver, a ver, hacer una mirada, hay que decir, sí, lo ideal es tener todo, pero esto no es así ni acá ni en Hong Kong, digamos, ¿verdad? Totalmente. Porque si no, uno da falsas expectativas cuando uno dice, va a todos los hospitales y todos los centros van a tener todos los medicamentos. No es así. Eso no va a ser así no, nunca. no. Entonces es importante aclarar eso para que la gente no se forme falsas expectativas Totalmente. tampoco, ¿verdad? Estamos quitando compromisos a cada uno de los ministros, pero obviamente después los vamos a tener una vez que asuman y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, como para tener inclusive mesas que tengan que ver con salud, mesas que tengan que ver con obras públicas para poder desarrollar más. Hoy hacemos un pantallazo, digamos, con los flamantes nombrados. Doctor, te decía en la pausa, ¿verdad? Que cuando vos decís que el eje fundamental y prioritario va a ser dotar de medicamentos, ¿verdad? A todos los centros de salud, a todos los hospitales, etcétera. Aclarábamos esto de que no es que va a haber remedios de todo en todos lados, porque eso no es posible. Ustedes hay un presupuesto limitado que tiene salud, ¿verdad? Eso es importante aclararlo, como dijimos en la pausa, Mirna, Sí. porque de acuerdo al nivel de complejidad, Sí, están dispuestos los diferentes servicios. sí, La claro. atención primaria de salud su eje principal es la promoción de la salud y la prevención. Los pacientes que son diagnosticados, ya sean los centros donde están las especialidades, un paciente con enfermedad prevalente, un paciente con patología cardiovascular, hipertensión, que es lo que más hay en el sistema. Un paciente que es diagnosticado por un clínico con un estatus de prediabetes o diabetes, son de las enfermedades prevalentes en el sistema de salud pública. Y esa es la que vos querés garantizar. Esas patologías Sí. van a ser diagnosticadas en los centros Exacto. de mayor complejidad, vamos a decir, con los médicos que están en capacidad de eso. Y cuando vuelvan a sus comunidades, las unidades de salud familiar van a ser las que van a garantizar el tratamiento instaurado después de la consulta. Tenemos que llegar a que tengan sostenibilidad en sus tratamientos y que vuelvan a una segunda consulta después de un tiempo para ir viendo del control de los mismos y que no tengan que estar migrando en diferentes lugares. Claro. La idea es de que la ciudadanía toda sepa el alcance y el nivel que va a encontrar en cada uno de los subsistemas. ¿Y cómo hacer eso? Hasta Porque, dónde llegar en un, qué va a encontrar en un tal. distrital, qué va a encontrar en un regional, qué va a encontrar en un especializado y así en uno de cuarto nivel, que pero serían para los eso hay que hospitales informar, generales. hay que comunicar. Y para doctor. eso vamos a tener una plataforma de información amigable para que la gente, Sepa. utilizando, sepa qué va a encontrar en cada nivel. Es una A la plataforma mano- amigable. A la mano, como hoy se manejan las redes como ninguna. Entonces vamos a valernos de ese aparato que a veces es tan perverso cuando critican, pero que nos ayuden a llegar a ellos y que sepan
qué es lo que van a encontrar en cada nivel. Dos cosas, doctor, que te quiero pedir, aparte de los medicamentos, que eso no te pido yo, sino te pide todo el mundo, ¿verdad? Pero son dos cosas que yo creo que salud pública tiene que cambiar y darle, que hoy no tiene, que es salud mental. Sí. Creo que el tema de salud mental es pobrísimo, o sea, si no tenemos luego, digamos, obviamente el 100% de una buena cobertura de calidad y de cantidad para estas cuestiones de enfermedades prevalentes, pero Totalmente. hoy día creo que salud mental va a tener que estar dentro de las prevalentes, porque impresionante es el problema, si vos inclusive ves el tema de las adicciones, más otro tipo de salud mental, no solamente adicciones, ¿verdad? Y salud pública no tiene eso, doctor. Fíjate que muchas veces en un programa así tan corto es muy difícil desarrollar el abanico de servicios que tiene salud pública. Eso lo vamos a ir informando en plataformas. Sí. Por ley salió la Dirección de Salud Mental. Exacto, ya tengo gente trabajando en el tema. Ya se ha presentado parte del proyecto que lo vamos a lanzar dentro del plan de los primeros 100 días también del gobierno de Santiago. O sea, si aquí podemos, si es muy digamos, corto el tiempo para el desarrollo del abanico. Sí, pero salud mental está en ese abanico. Está dentro de eso, lógicamente. Y hay que entender de que salud pública está relacionado con varios ministerios. Vamos a tener que entrelazar para mejorar. Yo no puedo llegar a una comunidad carente de un hábitat adecuado a exigirle prevención, porque lógicamente las condiciones del hábitat no le permiten. Ahí va a trabajar con vivienda, por ejemplo. Ahí tengo que trabajar con vivienda, tenemos que darle a la ciudadanía viviendas más justas. Entonces, hay un espectro muy grande de lo que tenemos que abarcar como ministerio y que lo vamos a hacer. Por último, porque ya me dicen corten, porque tengo que estar con otra invitada también que nos está esperando. Otro pedido. El tema de la humanización de la medicina, doctor, ¿verdad? O sea, el maltrato de muchos médicos y enfermeras, a pesar que, por suerte, no es la mayoría, es la excepción. Pero, digamos, creo que hay que hacer énfasis, no solamente de evaluarle científicamente, sino que evaluarle también en su aspecto humano. Totalmente. Hay mucho maltrato a los pacientes en el hospital. La empatía tiene que ser lo que conduzca a cualquiera que está en salud pública. Los pacientes no vienen por gusto a los hospitales, vienen en busca de una solución. Y nadie te obligó a ser médico o enfermera. Tampoco, si no te gusta, podés dedicarte a otra cosa. Así mismo. Gracias por estar. Ministra, lo que quieras decir a la gente, seguro que la gente lo que sí más le gustó de vos es el tema del transporte público. Sí. Pero bueno, aparte del transporte público, obviamente están todas las obras de infraestructura que sí, por supuesto, vamos a seguir con el plan de inversiones, ¿verdad? Porque tenemos que llegar por lo menos al 3.5% del PIB de presupuesto de manera sostenida. Y acá quiero complementar un eje que es estratégico y que vamos a impulsar con mucha fuerza, el de agua y saneamiento, que es un tema de salud pública a través, ¿verdad?, de la obra de infraestructura. Entonces, tenemos programas, hubo avances, digamos, en términos de el financiamiento de estos proyectos, y eso va a ser parte también del eje de los primeros 100 días, y por supuesto son obras que van a continuar, y yo estoy segura que van a aliviar bastante también. Es que hay la necesidad básica del agua potable y el agua no potable. Es que no podemos construir hospitales nuevos si no tenemos justamente garantizados esos sistemas. Totalmente. Y los drenajes realmente es lo que ataca muchas veces a la continuidad de las obras. Totalmente. Así mismo. Gracias, ministra. No, ¿verdad? Te deseo lo mejor, deseo éxitos, ¿verdad? A vos también, doctor. Porque Gracias. Yo siempre digo, si les va bien a ustedes, quiere decir que nos va a ir bien a todos los paraguayos. Así es que lo mejor para ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Bueno, la visita que anunciábamos al principio del programa, Virginia Naput, hermana de Juan Ángel Naput. Gracias por estar, Virginia. Gracias por invitarme, Mina. Bueno, realmente, ahora ya felices, ¿verdad? Después de esta tan larga espera y sobre todo esta última etapa, donde hablábamos en radio, hablaste con varios medios sobre la situación de salud de Juan Ángel. Y no hay mal que por bien no venga, porque debido a esta situación, yo creo que también la jueza se compadeció, ¿verdad? Tuvo compasión y finalmente acortó y fue justamente la libertad compasiva, se llama algo así, ¿verdad? Liberación compasiva, sí. Bueno, a ver, primero contanos, finalmente ya se le ha otorgado la libertad, ¿verdad? Exacto. Él sale libre el 5 de julio, sí. Miércoles,
Y si todo está según lo que se está organizando, ese mismo día toma el avión para volver a Paraguay. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿quiénes la acompañan en el sentido siguiente? Sale, ¿verdad? Sí. De la cárcel. Creo que se va a migraciones Sí, primero, sí. ¿verdad? No sabemos si migraciones va, porque eso era lo que la jueza había pedido, que sea rápido Sí, el sí. trámite, para que justamente la idea de ella es que la operación sea lo más rápido que se pueda. Entonces, Sí. y por eso se hace un self-deportation, que él no es que la oficina de deportaciones es la que se va a encargar de conseguirle el ticket, de hacerle todos los trámites, sino de los papeles. Él se encarga. Para ellos es más fácil porque tienen un montón de casos, ¿verdad? que encargarse. O sea, una autodeportación más o Exactamente. menos, ¿verdad? Entonces él hace todo ese trámite y entiendo, Mina, que es que la oficina, creo que los oficiales de esa oficina es que van junto a él. Sí. Porque entonces desde la cárcel ya la acompañan. Creo que, Y ahí van al tienen que buscar, consulado. claro, exactamente, tienen que ir por el consulado o se encuentran con la Sí. gente del consulado que le da el salvoconducto y bueno, y de ahí al aeropuerto. Ay, ojalá que sea así Así de es. rápido. Ojalá Pero que como sea. yo le decía a los abogados de él, a José I. González sí. y también a Esteban Grillón. que la acompañó. Esteban Grillón la acompañó Mira, muchísimo realmente allá. Esteban fue el hermano que estuvo cuando nosotros no podíamos estar. Sí. Realmente fue una bendición tenerla a Esteban allá. Sí, me decía que el lunes, mañana, Sí. va a ser la visita número 47, 47. Sí, ¿verdad? sí. Impresionante. Y todo esta vuelta, digamos. Sí. Va su familia, tengo entendido, Mira, ¿verdad? primero pensamos que se iban a ir todos, pues ellos tenían ya pasajes todos con los nietos, con los hijos y nietos para irse en julio y a visitar a Juan, ver a la cárcel y irse a Miami, en el apartamento y visitarle. ¿Cómo se dio esto ahora, verdad? Claro. Iban a cambiar e irse todos los grandes el domingo, pero en realidad al final se van solamente mi cuñada con su hijo menor, Junior, ya grande también, a buscarle, ¿verdad? O sea, esperarle para encontrarse prácticamente en el avión, ¿verdad? Claro. Y el Claro, resto pues le se van a espera acá encontrar porque en es el muy avión. cortito, ¿verdad? Sí. Van el domingo, llegan el lunes y si Dios quiere estarán volviendo el miércoles. ¿Cuántos hijos tiene Juan Ángel? Juan tiene 4, tiene 3 nenas ¿4 casadas. hijos sí, tiene? 4 hijos. 3 nenas casadas y el varón de 30 Ajá. años. Pero él no es casado, el más No, él no chico. es casado, está de Ajá. ¿Y novio. cuántos nietos tiene? Y tiene 8 nietos. 8 nietos, 4 hijos. Sí. Qué difícil para toda esa familia, para ustedes. Ustedes son 3 hermanos, Sí, ¿verdad? 3 hermanos somos. ¿Y sí, tú? fue muy difícil. Sí. Juan le conoció a sus nietos, bueno, en pandemia no le pudieron visitar y después estuvo otra vez mucho tiempo cerrada después de la pandemia la cárcel de él. Así que hubo nietos que le conoció cuando tenían 2 años, 2 años y medio recién. Ah, mira Sí, vos. sí, sí. Ah, claro, hubo nietos Así que ni es. siquiera conoció. Sí. ¿Qué- Así de, es. de todas estas, hiciste visitas también a Juan Ángel en la Sí, cárcel? sí. Yo le visité la última vez en noviembre, el año pasado. De todo este tiempo que fuiste visitando Sí. a Juan Ángel, tuvo obviamente sus momentos difíciles, Virginia. Pues yo estaba diciendo, Juan Ángel es una persona que vivió entre algodones, pues siempre, digamos, tuvo el privilegio de vivir en una buena casa, tener comida, estudiar lo que quería, viajar y de golpe estar, ¿cuánto? 8 años y pico. Y 7 años y medio. 7 años y medio encerrado en la cárcel. Dios, ¿cómo aguantó, verdad? O sea, No sé. ¿cómo toleró? Porque Sí. mira que él te decía, yo estuve presa también, obviamente pocos tiempos, en la época de la dictadura, y yo no sé si en las condiciones que él estuvo, acá nuestras cárceles son un desastre, pero el régimen carcelario es diferente Así al es. de allá. Yo creo que el de allá te vuelve más loco que el de acá, digamos. Si bien acá las condiciones de la cárcel son peores, pero el régimen carcelario es Así diferente, es, ¿verdad? así es, Mina. Y yo no sé cómo se aguanta ese régimen carcelario, no sé cómo él aguantó. Y me decía que tuvo sus momentos, ¿verdad? Sí, tuvo momentos de mucha angustia, de desesperación, ¿verdad? De realmente no poder ver el lado positivo también, ¿verdad? No poder tener la fuerza para continuar, digamos, como cualquier ser humano adentro. Vos que decís que estuviste, Sí. seguramente sabes qué se siente, ¿verdad? Y encima lejos de la familia. Claro. Pero se repuso todas las veces y con una actitud muy positiva porque tiene mucha disciplina. Él las veces que estuvo encerrado dentro de la propia cárcel chiquitita, encerrado, ahí mismo hacía sus ejercicios, por ejemplo. Porque el régimen es así, o sea, ellos están, no, porque la gente ve la cárcel de acá, pues, ¿verdad? Pero en películas también vemos en realidad, pero está en una celda, Así es. ¿verdad? Sí, señor. Todo el día. Y a veces, o sea, no a veces, todos los días le sacan un rato para hacer
ejercicios para caminar o está todo el día suelto y después a la noche nomás le ponen en No, la en celda? realidad cuando no hay ningún problema, ellos tienen un horario en el que pueden salir, ya saben, ¿verdad? Después tienen un horario donde le llaman y tienen que ser le cuentan, ¿verdad? Creo que son 2 veces al día. Y después ellos tienen muy especificado eso, ponerle que salen, que pueden salir, te voy a decir algo, Sí. no sé exactamente, pero a las 8 y a las 6 de la tarde ya tienen que estar en sus celdas. Pero durante ese tiempo también tienen algunas rutinas que tienen que cumplir. Cuando las cosas están bien, eso funciona así. Bueno, Juan en ese tiempo trabaja, ¿verdad? Porque él ahora está trabajando en lo que es patio, en lo que es el campus, ¿verdad? Cuando no, lo que pasa es que ahí estuvieron 23 lockdowns. El lockdown se llama cuando hay algún problema en la cárcel X, ellos se le encierra dentro de la celda. O sea, cuando hay un problema, aunque vos no hayas formado Sí. parte. Hubo uno muy grande que salió en la televisión en los Estados Unidos, en esa cárcel, donde hubo una pelea entre 2 pandillas con arma blanca, grave, ¿verdad? Y ahí estuvieron, más de un mes estuvieron encerrados dentro de la cárcel. Y salen a bañarse 2 veces a la semana y afuera, si tienen suerte, 1 vez al día un ratito o si no, nada. O sea, muy bravo. Y durante el COVID también fue muy difícil para ellos, porque estaban mucho tiempo encerrados dentro de sus propias celdas. ¿Pero durante el COVID no recibieron visita? No, ninguna, 0. O sea, ¿cuánto tiempo él no recibió 2 ninguna? años prácticamente. O sea, 2 años no le vio a nadie. No le vio a nadie. 1 año y medio, 2, sí. Hubo un tiempo, se abrió, creo que se abrió, ponerle en diciembre y enero, y creo que se fueron Karin y Junior o Andrea, no me acuerdo, y después se cerró otra vez. O sea, muchísimo tiempo. No, mucho tiempo. ¿Vos tenés idea, digamos, de cómo él, o sea, cuál fue su eje o su ancla, digamos, para no sucumbir, digamos, ante esto? En el sentido, viste que alguna gente le da más por el tema religioso, ¿verdad? Otros, digamos, bueno, usan la muleta de la religión, otros, qué sé yo, la disciplina, yoga, otros el amor a su familia, Claro. qué sé yo, no sé. A ver, ¿cuál fue, digamos, cuáles fueron los elementos que vos sabés que Sí. a él le sirvieron de Sí, muleta, sí, digamos, sí, para sí. Mira, seguir él caminando? mismo cuenta, ¿verdad? Porque hablamos mucho de eso con él también, que es la familia, el amor por su familia, ¿verdad? Las ganas de volver a ver crecer a sus nietos, de seguir viviendo en familia y, ¿verdad? Estar juntos. Eso es lo que le mantuvo. Y él, Mina, primero es muy lector, y leyó no sé cuánta cantidad de libros, ¿verdad? Montones, pero realmente montones, y lee mucho de historia, le gusta, es muy curioso, ¿entendés? Le gustan mucho los idiomas, él no solamente trabajó, sino que también estudió las veces que pudo, las veces que hubieron oportunidades de estudiar, por eso es que tenía tantos créditos a su favor, ¿verdad? Ahí mismo estudió, me decís. Claro, ahí mismo, habían bueno. algunas cosas que se podían hacer online, o a veces hacía otro preso, o a veces venía alguien a hacer un curso, y él se anotaba porque le gusta, ¿verdad? Entonces, por eso que tan importante era la vista también para él, y nosotros sabíamos que eso era importante para él, porque la lectura le mantuvo en pie, entero. Y también yo creo que a él le mantuvo en pie. Vos decís, es cierto, nosotros tuvimos la bendición, la suerte, mis papás les fue bien y nos fue bien, tuvimos un pasar demasiado bueno, ¿verdad? Pero Juan es una persona que se adapta a cualquier cosa. Situación. Vos sabés que él tiene esa capacidad impresionante, o sea, él no, que va a entrar y te decía, a mí no me gusta esto, no, él se va a acostar nomás ahí, ¿verdad? Y si va a dormir ahí, no va a dormir, ¿entendés? Claro, lógicamente, está acostumbrado a lo otro, pero eso no fue determinante para él. Claro. En realidad lo que más le quebró fue la lejanía de la familia. Claro. Por eso que muchas veces a nosotros nos decían cuando pedimos el tratado, y eso nos decían, ¿para qué ustedes quieren que venga a Paraguay? Va a venir a Tacumbú, qué mal va a estar. Allá la cárcel es linda. Y nosotros le decíamos, ¿qué Claro. tiene que ver la Por eso te dije cárcel que el sistema linda? carcelario acá mejor, Si lo que la nosotros gente queremos es verle, verle, él quiere y él estar cerca de también, nosotros, y lógico. quiere estar en su país. Claro. ¿Entendés? Quiere estar con sus compatriotas. O sea, es algo que realmente, bueno, uno puede entender cuando le pasa, ¿verdad? Así mismo. Ahora, tu mamá hoy también iba a visitarlo, ¿verdad? Sí, iba. Aparte de, bueno, su esposa, que fue maravillosa. Realmente. Bueno, porque sinceramente, Así mismo. una maravilla de mujer, ¿verdad? Cierto. Y tu mamá iba a visitarlo. Hasta Sí. hace mucho que no le ve a Juan No, Ángel. ¿Hace mamá cuánto le que- visitó hasta el 2019. Que o fue, sea que hace 4 años hace que no 4 le ve. años no le ve a Juan. No, porque ella ya después de la pandemia ya no pudo viajar, Mina. Ella tiene un problema importante de columna que le produce muchos dolores, usa unos parches derivados de la morfina, etcétera. Entonces ya no puede viajar largo, Claro, porque no. Su Dios cuerpo mío, se lo que resiente va a demasiado. Sí. Ayer cuando le contamos, contame, pues yo le había contado ya el viernes, cuando tuvimos la noticia, cuando la jueza empezó a decir esas cosas y me mandaban a mí por mensaje, pues yo no escuché, nos íbamos a la estancia con mamá. Y viste que decía, dice que es un cruel, ¿cómo era? Un trato cruel, Inhumano, cruel. inhumano, cruel, ¿verdad? Que es inexcusable, que es inaceptable.
Y ahí empezaba a tener, viste, de que tenía cero chance de decir, mira lo que está diciendo, ¿verdad? Le reclama a los fiscales. Bueno, empezamos a tener optimismo y después ya habla de reducción de sentencia, ¿verdad? Bueno, después hicimos el análisis, bueno, yo después me voy y le cuento a mamá, le digo, mami, nos esperábamos, pero te cuento que dijo que le va a reducir la sentencia. Yo creo que Juan viene para diciembre, porque yo dije, bueno, si le va a reducir, le ha de reducir aunque sea 50%, ya vuelve en agosto, bueno. Y le dije en diciembre, ya ahí ya se puso feliz, ya brindamos esa noche, dan ganas. Y aparte le dije, y la operación es un hecho. Ella ya dijo que en un mes él se opera. Y bueno. Pero eso fue el viernes. La anteúltima, digamos, audiencia. Claro, donde él logró hablar unos 20 minutos con la jueza. Exactamente. Y yo creo que eso, porque Juan Ángel es una persona muy especial, la verdad. Y yo creo que le habrá terminado de conmover a la jueza verle en esas condiciones. Sí. Y después ver todos los créditos que él tenía, de que era una persona que tuvo conducta, ¿verdad? Sí, sí. Se sumaron, dicho, bueno, ¿verdad? Las cosas. No puedo ser tan cruel, ¿verdad? Sí. Y seguir que persista de este modo una persona, digamos, que está cumpliendo con todo, ¿verdad? Ella, de hecho, dijo eso. Ella dijo, yo le condené a que él esté privado de la libertad, no le condené a que tenga este tratamiento cruel. Ella dijo así. Con todas las letras. Exactamente. Ella dijo que era inaceptable lo que había pasado y que no entiende cómo pudo haber pasado por tanto tiempo también, porque ya habían pasado más de 2 años. Sí, realmente yo tampoco entiendo. Y por suerte también tuvo en cuenta sus créditos, porque eso en general es una ley que tiene creo que 4 o 5 años y no le daban a los que no eran americanos, porque, bueno, pero porque es una cosa de adaptación, parece que del Buró de Prisión, una cosa así. Y a él le tuvo en cuenta también la jueza eso. Porque él, si le tenían en cuenta esos créditos, ya salía también ahora en julio, ¿verdad? Le tenían que haber dado, de hecho, la salida en julio. Y yo le decía a Juan, ¿verdad? Le decía, comentaba en otro medio ayer, que qué importante me parece a mí que le haya tenido en cuenta sus créditos. ¿Por qué? Porque los créditos, Mina, ¿de qué hablan? Hablan de una persona que se esforzó, que trabajó todo el tiempo, pudiendo no haber trabajado, él no era una obligación, que quiso trabajar. Que quiso estudiar, que quiso hacer todo bien, que tuvo conducta, y socialmente muy bien con la gente ahí. Entonces, habla del valor, claro, qué lindo que se pueda reconocer eso. Claro, que uno cambia o que uno tiene una buena conducta, bueno, en el caso de siempre tuvo una buena conducta. Pero qué lindo que se valore eso. Sí, que se valore eso, ¿verdad? Porque como que si pasaba, bueno, porque no ser americano, no lo tenían en cuenta, como decir, ¿por qué, verdad? Sí. Y qué lindo yo le decía qué lindo y que ojalá se pueda usar también en todos los otros presos. Así mismo. Ahora, contame, ¿cómo le van a recibir? ¿Cuál es el plan? No sé, no tenemos plan todavía. Él llega en vuelo comercial. Sí, que sería que llegaría más o menos a qué hora. Y tiene que llegar, creo que no hay tantos vuelos comerciales que llegan de Estados Unidos, así que calculo que antes de mediodía estaría por acá, yo pienso, porque saldría ya ese 5 si los planes se mantienen así. Sí. O sea, habrán un almuerzo en familia. Sí, seguro que sí. Le harán la comida que le gusta. Le vamos a hacer, te cuento que no hablamos de eso todavía, estamos, lloramos, nos reímos, saltamos, sí, vamos a organizar. La comida que tanto le gusta, todo, ¿verdad? Sí. Pero... Y va a estar, en principio, solamente la familia, ¿verdad? ¿O van a invitarle también a algunos? No, bueno, nosotros queremos respetar lo que él necesite. Sí. Entonces hablamos inclusive con... ¿Hablaron ya con él después de lo de la jueza? Habló un ratito Cari, que tenía los minutos que le quedaban y bueno, estaba feliz, dijo, estoy en shock, estoy feliz, hagan algo. Estaba demasiado contento y después ya no habló más. Ajá. Mañana van a volver a hablar. Sí. Y bueno, la idea es respetar qué necesita él, ¿verdad? Él quiere hablar cuando sale, que hable. Él quiere, no sé, ir a la casa solos, quiere respetar lo que él necesita. Claro, pero todavía no le dijeron, ¿qué querés? No, todavía no. Mañana vamos a tener... ¿Querés tener un almuerzo con toda la familia? ¿Preferís llegar y acostarte en tu propia cama y después al otro día recién, ¿verdad? Todo eso, porque... No, mañana vamos a tener más vamos a hablar con él, así que vamos a tener más detalles. Por favor, pregúntale todo. No, le vamos a preguntar todo. Sí, no, claro. Como, no sé, Juan Ángel en el País de la Maravilla. Sí, ¿verdad? Yo le dije a mamá, no, porque él estaba tentando, le digo, porque él es su mimado, le digo yo a mamá. Aparte, él dice luego, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, bueno, mamá, ahora Juan viene y yo me voy, le digo, te dejo. Celosa. No, le dejo un rato, que disfrute. ¿Tu mamá vive sola? Vive sola, pero a mi lado. Nosotros por el jardín nos conectamos. Sí. ¿Y Juan Ángel no vive? Juan vive a 2 cuadras de casa. O sea, también está... Sí, mi hermano ahí también a 3 cuadras. Todos estamos todos juntos. En el mismo barrio. Sí, en el mismo barrio. Sí, bueno, gracias, Virginia, por estar acá. De verdad me puse muy contenta el viernes cuando me dan esta noticia. El viernes no, ayer. El viernes pasado, claro, cuando pasó, ya, sí. Yo dije, bueno, como yo soy creyente del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad?
Sí. Dije, bueno, esto espero que realmente sea una señal y que logre, ¿verdad? Después de tanta angustia, tener la libertad y poder estar en su país, que es lo que quiere, y con su familia, con sus seres queridos. Así que feliz, de verdad. Y bueno, cuando venga Juan Ángel, obviamente espero tenerlo. Claro que sí, seguro. Seguro para que va a cuente, venir. sobre todo compartir la experiencia, porque Sí. todos pasan por Sí. diferentes momentos difíciles en su vida. Así Y es. qué importante, digamos, saber cómo lo hicieron, Sí, ¿verdad? es cierto. Para que sirva de esperanza a otros que lo están padeciendo todavía. Es así, Mina. Así Gracias, es. ¿sí? Gracias a vos. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Ya sabes que de lunes a viernes, de 16 a 18, te espero siempre por Radio Monumental, la 1080. Y quédense ahí porque está Luisito con su programa Únicos. Muchas gracias. Chau, chau.